Voy a hablarte sobre el análisis FODA y 3 errores que no debes cometer al hacerlo. Soy el Dr. Manuel Ramos y te doy la bienvenida a tu canal Estrategia y concretamente a este nuevo espacio, Estrategia Emprendedores. Y es que los emprendedores son el motor de la economía del mundo. Pero antes de empezar te recuerdo que si no lo estás, te suscribas al canal y le des a la campanita para que recibas las novedades que sacamos todas las semanas. Y si te gusta el vídeo, dale like. Además, te comento que en la descripción del vídeo hay una sección de recursos. Mírala y aprovecha, porque uno de esos recursos es una infografía sobre los valores que te puedes bajar completamente gratis. Ahora sí, acompáñame y veamos el análisis FODA y 3 errores que no debemos cometer al hacerlo. ¿Preparado? ¿Sí? Empecemos. La semana pasada hablamos sobre la importancia del talento en un emprendimiento y se trataron 3 temas. La motivación y la importancia de contar con talento que sea capaz de automotivarse. ¿Cómo es que se debe poner primero al talento antes que al cliente para que sea precisamente el talento el que ponga al cliente primero? Y sobre qué debe venir primero, si el qué o el quién. Y concluimos que lo que debe venir primero es el quién, o sea, el mejor talento para que éste sea capaz de definir el mejor qué. O sea, para que sea capaz de llevar a la organización al mejor destino. Hoy vamos a hablar sobre el FODA o el DAF, o sea, la matriz de análisis que resume las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. Alfred S. Humphrey es uno de los primeros autores que hacen referencia a este tipo de análisis. El análisis FODA surgió de la investigación conducida por el Stanford Research Institute entre 1960 y 1970. Nace de la necesidad de descubrir por qué fallaba la planificación corporativa. Este trabajo de investigación lo financió las empresas del Fortune 500 para averiguar qué se podía hacer ante estos fracasos. El equipo de investigación lo formaban Marion Dosher, el Dr. Otis Benep, Albert Humphrey, Robert Stewart y Birger Lai. Inicialmente se preguntaba ¿qué hay de bueno y de malo en las operaciones? ¿Qué hay de bueno y de malo sobre el presente y el futuro? Lo que es bueno en el presente es satisfactorio. Lo que es bueno en el futuro es una oportunidad. Malo en el presente es falta. Sí, falta, así lo denominaban en sus inicios. Y malo en el futuro es amenaza. Esto en ese momento se llamó análisis SOFA. Ulrich y Orr, en 1964, en el seminario de planificación a largo plazo en el Dolder Grand en Zurich, Suiza, cambiaron la F de falta por debilidad y lo denominaron análisis DAFO, o como se conoce actualmente, FODA, que en inglés es SWOT, o sea, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. El proceso de evaluación sigue evolucionando y se ordenan las variables a analizar en diferentes categorías: producto, proceso, cliente, distribución, finanzas y administración. Cada una de estas variables se analizaban y el resultado del análisis de algunas de esas variables eran fortalezas o debilidades y de otras oportunidades o amenazas. El modelo de análisis se completa en 1973 y desde entonces es una de las herramientas más utilizadas para realizar el análisis de la situación durante el proceso de planeamiento en una empresa. El problema es que se utiliza mal. Repasemos. El modelo de análisis FODA incluye un resumen de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las que se enfrenta una empresa. Eso es claro. Pero entonces, ¿qué se hace mal? ¿Dónde nos estamos equivocando? ¿Qué enseña mal y por lo tanto se ejecuta erróneamente? Ojo, en 9 de cada 10 videos formativos en YouTube, una de las 3 cosas que voy a mencionar a continuación las enseñan mal. Y en 8 de cada 10 procesos de planificación en los que se emplea este tipo de análisis, también se comete por lo menos uno de estos 3 errores. Y esto es grave. Error número 1.
Uso de la técnica tormenta de ideas. Para realizar el análisis de la situación no se debe emplear la técnica tormenta de ideas. ¿Se imaginan a los mandos que planificaron el día D en la Segunda Guerra Mundial haciendo el análisis de la situación en base a una tormenta de ideas? ¿O un médico analizando la situación de un paciente en base a lo que se le puede ocurrir en ese momento? ¿O a las ideas que pueda tener y no en base al resultado del análisis de sangre o de cualquier otro tipo de análisis que sea necesario? Debemos olvidarnos de la tormenta de ideas cuando pensamos en un FODA. Error número 2. Definir las fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas sin haber analizado antes los datos y hechos de variables externas, no controlables, e internas, que son las controlables. Y es que se tiende a definir los diferentes puntos del FODA sin haber analizado antes las variables. Por ejemplo, se suele escribir que la marca es valiosa sin haber analizado antes datos sobre el nivel de recordación ayudada, espontánea, participación de mercado o intención de compra, entre otros. O se escribe que la economía está bien sin haber revisado antes datos sobre el PBI, su crecimiento, el tipo de cambio, la inflación, el nivel de la deuda o la balanza comercial, entre otros. Las fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas deben ser el resultado, o sea, las conclusiones del análisis técnico de datos y hechos de diferentes variables externas e internas que afectan a la empresa. Error número 3. Definir oportunidades como si fuesen acciones a tomar. Por ejemplo, si en el análisis de la economía del país se descubre que el crecimiento económico de las provincias es alto, porque hay datos que así lo señalan, la oportunidad no es entrar en provincia, tampoco es desarrollar el mercado de provincias. La oportunidad es las provincias del país en crecimiento. Y es que tendemos a poner acciones en las oportunidades, y las acciones o las estrategias en realidad se definirán luego, más tarde, en el proceso de planificación, no en la etapa de análisis. Además, el análisis de la situación va más allá de un FODA, y prometo entrar en el detalle sobre cómo hacer un análisis de la situación de forma técnica y bien hecho. Adelanto que lo primero que hay que hacer es definir una serie de variables externas, o sea, que no se controlan, como el mercado, el cliente, los proveedores, la competencia o el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. A esta última variable tan larga se denomina PESTEL. A continuación, lo que se hace es definir las variables internas que se van a analizar. Y me refiero a variables que sí se pueden controlar, como el producto, el portafolio, la infraestructura, el talento, las finanzas, operaciones, etc. Una vez se han identificado las variables externas e internas, se debe analizar cada una de ellas, y esto es importante, en base a datos y hechos. Las conclusiones que se saquen de los datos y hechos de las variables externas serán oportunidades o amenazas. Por ejemplo, si estamos analizando la variable externa proveedores y sabemos que hay más de 70 proveedores para los insumos que necesitamos, sabemos que los costos de los insumos apenas representan el 9% de las ventas del producto y que encima de los 18 insumos que necesitamos para nuestros productos, 17 tienen insumos sustitutos, podemos concluir como una oportunidad que los proveedores tienen poco poder de negociación. Esta conclusión es el resultado de un análisis de datos relacionados con los proveedores. Y esa conclusión es la que llevaremos al FODA como una de las oportunidades. El resto de las oportunidades y amenazas resultarán de las conclusiones del análisis detallado de las diferentes variables externas. Las conclusiones que se saquen de los datos y hechos de las variables internas tendrán forma de fortalezas o de debilidades. Por ejemplo, si el año pasado se lanzaron 10 productos nuevos y fracasamos con 8,
podemos concluir que una debilidad es que el proceso de desarrollo de nuevos productos de nuestra compañía es deficiente. O sea, que de esos datos resulta una conclusión para el FODA que tiene forma de debilidad. Este tipo de análisis de datos y hechos se realiza con las diferentes variables internas que se identificaron anteriormente y las conclusiones del análisis pasan al FODA en forma de fortalezas o debilidades. Muy bien, prometo hacer un mini curso completo en un vídeo extenso sobre el análisis de la situación, aunque en realidad seguramente será más de uno porque tendremos que tratar el análisis interno, el externo, el FODA y también el FODA de la competencia. O sea, que tenemos temas sumamente interesantes que se vienen durante los próximos meses. En resumen, los 3 errores que se suelen cometer al hacer un análisis FODA son el uso de la técnica tormenta de ideas, no es correcto, las tormentas de ideas no son para esto. El otro error es definir las fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas sin haber analizado antes datos y hechos de variables externas, o sea, no controlables, e internas, o sea, controlables. Y finalmente, el tercer error, definir oportunidades como si fuesen estrategias o acciones a tomar. Y vamos terminando. Como comenté antes, en la descripción del video hay una sección de recursos. Te dejo el link de la Escuela Avanzada de Estrategia con algunos cursos sobre planificación, un libro clásico sobre la ventaja competitiva de Porter que no debe faltar en tu biblioteca, y te dejo un regalo, una infografía sobre los valores que te puedes bajar completamente gratis. Para recibirla solo te pido que te suscribas al canal y entonces presiona el link debajo de la descripción de la infografía sobre los valores para que te la puedas bajar. Recuerda dejarme tus comentarios y si te gustaría que tratemos un tema específico sobre emprendedores, estaré encantado. Solo dímelo abajo en la sección de comentarios y yo prepararé un video para ti sobre ese tema. Y esto es todo. Dale like al video si te ha gustado y, por qué no, compártelo, y a la campanita si quieres que te avisemos cada semana cuando salga el nuevo programa Estrategia Emprendedores. Se vienen cosas buenas. Este es uno de los primeros minicursos y tengo toda la intención de continuar con otros parecidos a este sobre las diferentes partes de un plan de negocio. Entraremos en muchísimos detalles sobre planificación. Recuerda, los emprendedores son el motor de la economía del mundo. Muchas gracias, buena suerte y hasta pronto.